Dicen, buenos días. Buenos días. Ok, bueno, en honor al tiempo, vamos a iniciar con las clases. Ya ojalá sus compañeros se vinculen o si no que vean la clase grabada. Lo importante es que entreguen las actividades a tiempo y no se atrasen. Recuerden, nuevamente, si acabamos pronto y veo que las actividades están bien realizadas, hacemos un proyecto en vez del examen quimestral con la finalidad de que primero no tengan que estudiar mucho para sus otros exámenes y obviamente pasen con una mejor calificación. Ok, entonces, ya saben, mientras más rápido me ayuden, más ejercicios hacemos en clases. Ok, nos toca, estamos viendo ya lo que es gases, todo lo que son gases de la última unidad, unidad 5. El tema del día de hoy nos toca ver estequiometría de los gases, ¿sí? Página 96. ¿Qué es estequiometría? Vimos al inicio del año, me acuerdo de las primeras clases. En química, la estequiometría es, bueno, y siempre que escribe metría, viene de metro, ¿sí? Bueno, rápidamente metro. ¿Qué significa metro? En todo rigor, significa medir, eso significa. Generalmente en la vida cotidiana estamos acostumbrados a llamar metro al flexómetro, que es el nombre original, sí, el que usan los albañiles y todo para la construcción y todo lo demás, pues se llama flexómetro y metro en todo rigor significa medir. Por eso está el termómetro, ¿sí? Mide la temperatura y bueno, otros más, no me voy a demorar. Estequiometría, ¿qué mide? En cambio, la estequiometría, metría, mide, o significa que mide las cantidades que tenemos en química. Recuerden, en química teníamos, por ejemplo, si mezclamos 2 moles de hidrógeno más 2 moles de agua, por ejemplo, nos da un mol de agua, de H2O. Sí, eso es la estequiometría. Y vamos a recordar rápidamente eso. Solo como un avance rápido, a ver qué tal estamos. Porque ya les tomé algunos exámenes de, de esto, en la anterior, bueno, la anterior vez. Lo que decía, aquí tengo oxígeno y tengo hidrógeno. Y eso me forma agua. Sí, es de las reacciones más rápidas o más comunes en química, no más rápidas, más comunes. Vamos en orden. William, ayúdeme. ¿Cómo se llama esto de aquí en química? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se llama todo esto de aquí? William, ¿está vivo? Creo que ya ha sido. Carlita, ya se puede, más William, creo. Carlita, ¿me escuchan? Carlita también creo que sí. Sí, Liz, Andy. Ok, Carlita, ayúdeme rápidamente. ¿Cómo se llama todo esto de aquí? Todo lo que está aquí. Dice, no se le escucha bien. ¿Me puede repetir, por favor? Ok, le decía, ¿cómo se llama todo lo que escribí aquí? ¿Cómo se llama esto en química? ¿Se llama? Transformación de... ay, ¿cómo es? Ecuaciones químicas. Ecuación química se llama, Carlita. Aquí está. Se llama ecuación química. Nancy, usted ayúdeme. ¿Cómo se llama lo que está antes de la flecha? ¿Sí? ¿Cómo se llamaba eso? ¿Cómo se llamaba? Nancy, ayúdeme. ¿Cómo se llamaba?
Se llama reacción y el otro se llama producto. Eso, reactivos y productos, genial. Bueno, eso como hemos venido trabajando todo el año, no se olviden, lo más importante, toda la reacción química se representa por ecuaciones químicas y lo que está antes de la flecha se llama reactivos y lo que está después de la flecha se llama productos. Bueno, eso como rápidamente, como quien les doy un avance. Listo, entonces como les decía, tratemos de avanzar rápido para ver uno que otro ejercicio antes de que se termine la hora. Ok, página 96, unidad 3, estequiometría, perdón, tema 3, estequiometría de los gases. Ayúdeme, Rosa, deme lectura, o estás en el libro. Rosa, ¿está No, bien? listen, bueno, sí, aquí estoy lista. Ok, ayúdeme. La estequiometría. La estequiometría de una reacción nos indica la relación en moles de las sustancias que intervienen en ella. ¿Sigo? Ok, sigan, sí. Para calcular la cantidad de un reactivo o producto de una reacción, ya sea en masa o volumen, es necesario conocer algún valor de otro reactivo o producto que estén en la reacción. Cuando en la reacción intervienen gases, los datos y resultados suelen expresarse en volumen de gas o una presión y temperatura determinada, mientras que si todas las sustancias que intervienen son gases en las mismas condiciones de presión y temperatura. Los coeficientes estequiométricos también indican la relación de volúmenes entre las sustancias que reaccionan. Ya, gracias, ahí nomás. Entonces, aquí como dato importante sería de que para resolver los ejercicios o todo lo que es gases en general, porque lo que vimos anteriormente son sólidos y por lo general líquidos, es que siempre les deben dar el valor o indicarles la temperatura y la presión, ¿sí? Eso es lo fundamental que deben darles. Si no les dan eso, no se puede hacer. Lo que vamos a ver en el siguiente párrafo es también esencial para indicarles los datos. Ok, ayúdeme. Ana, ¿está usted con el libro? Página 96 y al final, cálculo con volúmenes. A la presión atmosférica 1,03 por 10 elevado a la quinta pa. Pascales. Y la temperatura ambiente 273 Kelvin. las conocemos como condiciones normales. A estas condiciones, un mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22.4 litros. Este valor tiene por nombre volumen molar. Gracias, está ahí nomás. Entonces, esto es lo fundamental, lo que les decía, en los ejercicios, la mayoría de los ejercicios que van a encontrar tanto en los exámenes y en los deberes, es que no les van a decir, por ejemplo, está a una temperatura de 10 Kelvin, de lo que les den, se les van a dar directamente, está a condiciones normales, solo lo escriben a condiciones normales. Entonces, lo que yo les aconsejo nuevamente sería que o se memoricen, bueno, obviamente que resalten, como estoy haciendo yo, las condiciones normales siempre va a valer estos valores, ¿sí? 1,13 por 10 a la 5 pascales o una atmósfera, ¿sí? Los dos son el mismo valor, son diferentes unidades nada más. En presión, esto es presión, recuerden. Y 273 Kelvin en temperatura. Recuerden, estas son unidades de presión y estas son unidades de temperatura. Entonces, cada vez que les den eso, el valor del volumen, ¿sí? El valor del volumen va a ser 22,4 litros. Siempre que les den ese valor, van a utilizar este dato ya de cajón, 22,4 litros. Entonces, nuevamente, no busquen se puede decir el dato, porque ya simplemente voy a escribir yo o voy a dar el ejercicio. Calcule cuánto volumen hay en condiciones normales de tanto, por ejemplo. Entonces, ya cuando dicen eso, estos son los valores que deben utilizar. Sí, entonces pilas con eso, por favor, en el examen, porque suele suceder, dice, profe, es que no me dan el valor de la presión. Entonces, no es que le den el valor, ¿sí? Sino usted ya debe saber que el valor es de 273 Kelvin y, bueno, una atmósfera rápidamente en presión. Ok, entonces, tenemos un ejercicio
¿sí? Un ejemplo más que un ejercicio. Dice, en los airbags es utilizada la ácida de sodio, NaN3. El impacto de una colisión produce la descomposición de NaN3 que produce sodio y nitrógeno molecular. Calcula el volumen de nitrógeno generado a 760 milímetros de mercurio y 273 Kelvin, producido al descomponer 59 gramos de NaN3. ¿Sí? Ok, entonces vamos a ir haciendo rápidamente este ejercicio. Obviamente está bastante explicado en el libro, pero hay algunos datos bueno, hay que explicar y que hay que ver. Ok, primer paso en estequiometría y en química en general es escribir la ecuación química. En este caso, la ecuación química ya les están dando balanceada. Eso recuerden, en química, antes de hacer nada, ¿sí? Hay que ver que esté balanceada la ecuación, que esté balanceada. ¿Cómo sé que esté balanceada? La cantidad de reactivos, perdón, tiene que ser igual a la cantidad de productos. Yo más o menos no sé de acuerdo, yo voy a hacer rápido. ¿Cómo sé? Por ejemplo, aquí como no está escrito ningún número, yo sé que está el 1. Entonces sería 1 por 2. Tengo 2 átomos de sodio. Aquí, ¿cuántos tengo? Igual, 1 por 2, tengo 2. Cumple. Ahora vamos con el nitrógeno. Tengo 3 por 2, tengo 6 en los reactivos. ¿Cuánto tengo los productos? 2 por 3, tengo 6. Entonces, eso no se olvide. Siempre en química, y cuando le den una ecuación, tiene que balancear la ecuación. ¿Ya? Ok. Siguiente paso para poder hacerla cuando tengamos gases es... los pasos están en la página 97, ¿sí? Ahí pueden guiarse también. Dice, calcular la masa molar o molecular de cada sustancia. ¿Sí? Entonces, vamos a calcular del NaN3, la masa molecular. ¿Cómo se calcula la masa molecular o masa molar? A ver, Rosa, Ana. Rápido, Fernanda, recuérdame, ¿cómo se calcula la masa molar? De cualquier sustancia. Bueno, en este caso NaN3. Fernanda, ¿está viva? Sí, Lisa, Ok, dígame. dime, ¿cómo se hace? Solo los pasos, no necesariamente. ¿Moles? No moles. O sea, veíamos los compuestos. En este caso teníamos Na, sodio, y teníamos nitrógeno. ¿Qué más hacíamos después? Vemos, ¿qué veíamos después? ¿Cuántos átomos tiene? ¿Cuántos átomos tiene el sodio? ¿Cuántos? Recuerden, el subíndice. Aquí tengo, no es Uno. nada, el 1. ¿Cuántos tiene el nitrógeno? 3. Tres. ¿Qué más veíamos después? Multiplicábamos por el peso atómico, ¿sí? Peso atómico que está, ¿en dónde? William, ¿en dónde veíamos el peso atómico? ¿En dónde? ¿Verdad? En la tabla No me acuerdo. periódica. En la tabla periódica se ven esos datos. En la tabla periódica vamos al sodio y me dice que tengo un peso de 22,98. Ya poniendo para redondear rápidamente, 23. Y del nitrógeno, igual en la tabla periódica, todos los datos salen de la tabla periódica. ¿Sí? Fíjense, nuevamente, yo tengo en el celo, por ejemplo, ahí está peso atómico, 14,0067. Sí, directamente esto vale 14. Por eso lo importante de tener en química la tabla periódica. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? 23 por 1, 23. 13 por 14. ¿Cuánto es 13 por 14? Si no puede hacer a mano, no puede hacer mentalmente en la calculadora. 3 por 14. Sale 42. ¿Sí? 42 más 23. ¿Cuánto me sale? 65. Ok, esta es la masa del NaN3. ¿Sí? Lo importante es escribir, recuerden, la unidad también. ¿En qué viene? Ya estoy haciendo el perdón, era 65 por apurado. Es 65. ¿Qué unidad se mide la masa molecular, masa molar de un compuesto? ¿En qué se mide? Se mide en gramos por mol. Eso no se olviden en los exámenes, por favor. Bueno, en los exámenes sí saben poner. Bueno, la mayoría, algunos se olvidan, pero no se olviden. Gramos por mol. Solo como un recordatorio, de ahí sacan. En su libro está directo, 65 gramos por mol, no indica, porque supone que se ya domina esto. Entonces, bueno, ya expliqué del primero. De los siguientes no es necesario, voy a escribir rápidamente los valores que teníamos. Del Na tenemos 23 gramos mol, ¿sí?
y del nitrógeno es 28 gramos por mol. ¿Sí? Entonces, haciendo la misma descomposición, el mismo procedimiento, saco de estos dos compuestos. ¿Sí? Por ahora no explico porque ya expliqué del más largo. Siguiente, ¿qué dice? Ayúdeme, William. Página 97, debajo de las masas, con los datos. ¿Cuál dice Leo? Con los Ajá. datos anteriores, construimos una tabla en la que conste la ecuación igualada y la relación que hay entre el número de moles, las masas y los volúmenes, en el caso de gases de cada sustancia que interviene. Ya, muchas gracias. Nuevamente recuerden, bueno, antes de hacer la tabla, recuerden que en la ecuación balanceada, estos coeficientes grandes, los números grandotes se llaman coeficientes estequiométricos. Bueno, el nombre no me interesa mucho. Lo que me interesa es que se acuerden, porque eso ya supuestamente domina, es recordar que esto nos indica en moles. En moles. ¿Qué significa? Que 2 moles de Na3 me producen ¿qué? 2 moles de sodio y 3 moles de nitrógeno, ¿sí? Toda ecuación química con coeficientes estequiométricos está representada en ¿qué? Está escrita en moles, ¿sí? Entonces, si, por ejemplo, yo les escribiera, o escribo así, por ejemplo, 4O2 más 5Cl, por ejemplo, me da 10 ClO, por ejemplo, ya. Una ecuación rápida de estas. ¿Qué me indica? Bueno, obviamente no está balanceada, me estoy inventando. Carlita, ¿qué significa? ¿Cuántos moles de oxígeno necesito para formar 10 moles de Cl2O? ¿Cuántos moles de oxígeno necesito para formar 10 moles de Cl2O? Carlita. Carlita, ¿está viva? Creo que se ha ido. Fernanda, ayúdeme. ¿Cuántos moles necesito para formar 10 moles de óxido clorhídrico? Bueno, sería, pero... Fernanda, perdón, ¿está ahí? Carlita. Sí, Perdón, sí, Fernanda sí. era. Fernanda, entonces, si tengo 10 moles, ¿cuánto necesito? ¿Cuántos moles de oxígeno necesito? Para formar 10 de Cl2O. ¿Cuántos moles de oxígeno? 2, 4. Recuerde que aquí los 4, coeficientes, 4. ¿Y cuántos de cloro? 5. 5. Entonces recuerden, eso es lo que quiero. Cuando tenemos las ecuaciones y los coeficientes, ¿sí? Son en moles. Ya solo con una, para finalizar, O2 más 5H, ponemos, ya, se me da 10, ya rápidamente. Nancy, ¿cuántos moles de hidrógeno necesito para formar 10 moles de agua? ¿Cuántos moles de hidrógeno? Nancy. 5, ¿Y cuántos de oxígeno? 8. No. Bueno, aquí fíjense en la ecuación, no en la suma, sino en la ecuación. Recuerden que los coeficientes indican, aquí era 4, aquí era 5 y me daba 10. Aquí tengo 5. ¿Cuántos de oxígeno para formar 10? Basándome en esta ecuación. ¿Cuántos necesito? ¿Cuántos? 5. 3. No 1. 3. 1. Genial. 1. Porque recuerden que aquí, cuando no está escrito nada, significa que es el 1, está escondido, no se escribe. Eso es importante para sus deberes, porque hay algunos ejercicios que están así, por ejemplo. Entonces, ¿ahí cuántos moles necesito de oxígeno? ¿O cuántos tengo? 1 mol. Eso como aclaración para que puedan hacer bien sus deberes. ¿Sí? Pilas, bueno, eso. Ok, entonces, esa tablita también que está en la página 97, en la curso de la mitad, es importantísimo. ¿Sí? Entonces, para no escribir, voy solamente a explicar rápidamente de dónde salen los datos. Ok, entonces, ¿qué vamos a poner aquí en esta tablita? Igual en sus deberes y en los exámenes, necesito ver esto para poder hacer cuando son gases. Ok, primero la reacción, escrito de la forma que tenemos la ecuación, simplemente copiamos la ecuación. Entonces, lo que les estaba explicando, en la siguiente columna, donde va a ser moles, ponemos siempre vamos a tener así, dividido. Sería primer reactivo y los dos productos que tenemos, pues están hechos 3 hileras. Si tuviéramos 4, tendríamos que hacer 4 hileras. Y bueno, depende de la ecuación, el número de hileras. Igual de las actividades que vamos a hacer algunos que tienen más elementos. Pero bueno, como en los reactivos tengo 2, me producen 2 de sodio y 3 de nitrógeno. Sí, escribo solo los coeficientes.
La masa. ¿Dónde saqué estas masas? ¿De dónde saqué estas masas? Sí, esa masa es la masa molecular, justo lo que estamos aquí. A ver, ¿de dónde saqué el 130? Bueno, yo explico rápidamente porque si les digo no se va a entender. Recuerden, la masa que yo tenía era de 65, ¿sí? Era de 65, pero para un mol de NaN3, para un mol, ¿cuántos moles tengo en la ecuación? Tengo 2, entonces la masa que era 65, ¿sí? Multiplico, ¿por qué? Por 2. ¿Y cuánto tengo que poner en la tabla? ¿Sí? Tengo que poner 130. Es lo mismo, del sodio, ¿cuánto teníamos? 23 por 2 me da 46 y de ahí sale el 46. Por eso digo que tengo que explicarles porque eso no se, solo leyendo se pueden hasta confundir. Y nuevamente, del nitrógeno, ¿cuánto tengo originalmente para un mol? Para un mol tengo 28, pero ¿cuántos moles tengo en la ecuación? Tengo 3, entonces nuevamente 28 por 3, tengo 84 gramos, ¿sí? Entonces pilas con eso, no escriban solo el valor que sacan, sino hay que multiplicar por el número de moles que tenemos, ¿sí? Entonces pilas, bueno, hasta ahí llegamos porque hasta ahí es el paso que tenemos ahí. Ayúdeme, William, no, bueno, William ya ayudó. Carlita, ayúdeme con la lectura, paso 3, multiplicamos. Carlita. Carlita está. A ver, William, ayúdame, paso 3 ya para finalizar y hacer algunos ejercicios. Ya. Multiplicamos el dato proporcionado, la masa de la acina de sodio, por la relación entre volumen de N2 y la masa de acina de sodio obtenidos de la tabla. Ya, y nos da, bueno, hoy les da el dato final. Aquí para no hacernos líos y como ya vamos a hacer ejercicios, lo único que está haciendo aquí el libro, se podría decir, es un factor de conversión. Eso ya vamos a practicar si ustedes ya saben, pero simplemente les voy a hacer en los ejercicios que tenemos ya una explicación de más general esto, porque aquí está de forma general. Ok, como nos falta poco tiempo, ya pasamos directo a los ejercicios. Entonces ayúdenme con, Fernanda, ayúdeme con la lectura del 4, ejercicio 4. Licenciada, estoy sin el texto. Lo que pasa es que no me puedo levantar de la cama. Bueno, no hay problema. Ana, ayúdeme por favor con el literal 4. ¿Dónde, profe? No encuentro. ¿No tampoco tiene el libro? Sí tengo. Ya, ayúdeme con página 98, literal 4. Ya. Ok. La lluvia ácida es un gran problema ambiental. Uno de los orígenes de esta problemática es el uso de combustibles fósiles con altos contenidos de azufre. El azufre reacciona con el oxígeno en los motores de combustión y forma dióxido de azufre. Precursor de la lluvia ácida determine cuántos gramos de azufre deben utilizarse para producir 10 litros de 10 litros normales. en condiciones normales. Entonces, fíjense lo que les decía, en condiciones normales no es necesario escribir que a tal presión, a 2 atmósferas, a 3, ahí ya sé que es directamente una atmósfera, ¿sí? Y que es 273 Kelvin. Entonces, eso en condiciones normales es una atmósfera en presión y 273 Kelvin en temperatura, ¿sí? Bueno, aquí ya le tengo anotado el ejercicio. Entonces, primer paso, cuando tengamos nuevamente cualquier ecuación en química, cualquier ejercicio, es escribir la reacción, la ecuación. Entonces, como en este caso me dice, se mezcla el azufre más el oxígeno, el O2, ¿sí? Para formar el dióxido de azufre. ¿Cuál es el dióxido de azufre? Es SO2, ¿sí? Antes de pasar, voy a ver si esta ecuación está balanceada. Aquí tengo solo un átomo de azufre, ¿sí? Porque aquí está el 1 escondidito, el chiquito. Aquí igual, azufre, tengo solo 1 porque no hay coeficientes, no hay nada. Del oxígeno tengo 2. ¿Y acá cuántos tengo?
tengo 2. La ecuación está balanceada. ¿Sí? Está balanceada. Siguiente paso. Calculo las masas moleculares del azufre, del oxígeno, en este caso, y del SO2 que tendría que calcular. Comencemos con la masa del azufre. Masa del azufre, voy a la tabla periódica. Entonces, ¿cuál es la masa del azufre? En la tabla periódica, ayúdame, ¿cuánto es ese valor? En la tabla periódica debe estar. ¿Cuánto es el azufre? Amigos, ¿cuánto es el azufre? S en la tabla periódica. ¿32.6? Ya, 32,06. Directamente 32. Ok. La masa del O2. ¿Cuánto es la masa del O2? ¿Sí? La masa del O2. ¿Cómo hago? Entonces, recuerden, el oxígeno sería 2 átomos que tiene, por lo que tengamos en la tabla periódica del oxígeno es 16. ¿Sí? 2 por 16, ¿cuánto es? Es 32 gramos por mol. Ya tengo 32 gramos por mol. Entonces, y ya para finalizar, ¿cuánto es la masa del dióxido de azufre? Entonces, esa va a ser rápido porque está medio dormido y para terminar siquiera un ejercicio. Es SO2, el azufre vale 32. Bueno, hay 1 por 32 y el O2 igual sería 2 por 16. Aquí me sale 32, aquí me sale 32. Al sumar 32 y 32, me quedan 32 más 32. Me queda 64 gramos. 24. Entonces tenemos 64 gramos por mol. Ok, entonces eso es lo principal que tengo que hacer ya al comienzo. ¿Sí? Sacar la ecuación, ver que esté balanceada y sacar las masas. Esas masas pueden nuevamente tener a mano, pueden buscarlo en internet o pueden hacerlo así como hice yo. Eso no hay problema. Lo importante en los exámenes es ver esta tablita que está. Ya hice yo aquí para no perder mucho tiempo. ¿Qué hacemos en la reacción? En la reacción escribimos la ecuación balanceada. En este caso, SO2 me da S dióxido de azufre, perdón, S más oxígeno me da eso. Nuevamente, lo que decía, como tengo 2 productos, sí, y un reactivo, perdón, 2 reactivos y un producto, tengo 3 hileras, sí, si aquí tuviera más, hiciera 4 hileras, o si tuviera menos, hiciera, bueno, depende. En este caso tengo 3, hice 3. ¿Qué me dicen los moles? Lo que decía, ¿cuántos moles tengo de azufre? Tengo 1. ¿Cuántos de oxígeno? Tengo 1. ¿Y cuántos de dióxido de azufre? ¿Cuántos? 1. ¿De dónde saqué estos valores? Recuerden, los coeficientes. Como no está escrito nada al inicio, ¿qué valor es ese? Es el 1. Siguiente, ¿cuánto es la masa del azufre? 22 gramos. ¿Cuál es la masa del 16 por 32? Del oxígeno. ¿Cuánto es la masa del oxígeno? 32 mismo, gramos. 32. Solo un momento, quiero asegurarme. ¿El oxígeno vale 16 o yo estoy mal? Sí, vale 16, estoy bien. Ok, 16, perdón. 32 gramos. Y aquí vale 64 gramos. Ok, esto es importante. Cuando estamos, bueno, como no me importa, y como vimos en el ejercicio de los reactivos, no es necesario porque eso no me piden como dato. Lo que me piden siempre va a ser necesario es del producto, ¿sí? Entonces, cada vez que escuchen condiciones normales, aquí el volumen, directamente el valor que tiene que poner, y voy a poner con otro color, es de 22,4 litros. Eso va directo de cajón cuando escuchen en condiciones normales. ¿Sí? Entonces, este valor ustedes ya tienen que saber, tienen que anotarlo siempre que escuchen condiciones normales.
Ok, entonces simplemente lo que necesitamos hacer es aquí, como veíamos, en esta geometría, lo que me está pidiendo el ejercicio es cuánta masa, ¿sí? Cuánta masa de azufre me pedía, ¿sí? Para producir 10 litros, eso era perdón, aquí tenía. Dice, determine cuántos gramos de azufre se necesita para 10 litros de SO2. Si yo necesito producir 10 litros, nuevamente, si yo quiero un mol de S2, ¿cuánto produce en condiciones normales? En volumen, 22, litros. Entonces sería se podría decir factor de conversión. Siempre nos vamos a basar en estos dos parámetros. Pilas, aquí en moles y en el volumen. Nuevamente, un mol de dióxido de azufre produce ¿cuánto? Aquí viene la ecuación. ¿Produce cuánto? 22,4 litros. ¿Sí? Entonces, si yo quiero eliminar litros, ¿dónde va litros? ¿En la parte de arriba o en la parte de abajo? En la parte de abajo, recuerden, 22,4, ese está al lado de litros. ¿Y qué está al lado de mol de SO2? ¿Qué está? El 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago aquí? Se elimina litros con litros y me está quedando ¿cuánto? 10 por 1 dividido para 24, 22, a ver, 10 por 1, 10 por 1 dividido por 22,4 sale a 0,446 rápidamente. 0,446 mol de SO2. Ya, entonces ya tenemos la respuesta, pero ¿en qué? En mol, en mol. ¿En qué me está pidiendo la respuesta? ¿En qué? En gramos. ¿Cómo transformo de gramos a mol? ¿Cómo transformo de gramos a mol? ¿Quién se acuerda? Hojita. Lo bajamos acá. Para transformar, siempre, eso no se olviden porque va a ser siempre importante. Si yo quiero transformar de gramos a mol o viceversa, siempre tengo que usar ¿qué? La masa molar. Siempre tengo que encontrar la masa molar. Si quiero transformarla de mol de SO2, ¿qué masa molar voy a utilizar de las tres que tengo? ¿La primera, la segunda o la tercera? ¿Cuál voy a utilizar? ¿Cuál? La tercera, porque es SO2. ¿Sí? Ok, entonces me quedaría. Eh, ¿Cuánto es la masa molar? Me significa que un mol de SO2 me da 64 gramos de SO2. Sí, entonces ya tengo mi factor de conversión. Entonces, ¿cuánto saqué en el resultado? Saqué 0,44. ¿Sí? 0,446 mol. Listo. No, Listo, si quiero transformar mol, ¿dónde va mol? ¿Arriba o abajo? Abajo. Ojo. ¿Qué va arriba? Gramos. ¿Qué está al lado de gramos? El 64. ¿Qué está al lado de mol? Está el 1. ¿Sí? Entonces simplifica mol con mol y la respuesta me está quedando 64 por 64. La respuesta me está quedando, a ver, 0,406 por 64. Me queda 28,5. Ya directamente. 28,5 gramos. Y esto es la respuesta, lo que le está pidiendo lo que dice en gramos, no en mol. Si usted sacaba esta respuesta, sí, esta respuesta es en gramos, perdón, en moles, y la respuesta le está pidiendo en gramos. Esto nos viene trabajando todo el año, no se olviden, si yo quiero transformar de gramos a mol, o al contrario, de mol a gramos, ¿qué necesito encontrar o qué necesito hallar? La masa molar, ¿sí? ¿Dónde teníamos al inicio? Y al inicio ya sacamos las masas molares. Entonces, pilas con eso para los exámenes. Y esa es la respuesta, 28,5 gramos. No, sí me alcanza, creo, para hacer uno más. Ayúdame con el ejercicio 5. Carlos, que llegó recién. Carlos, ayúdame, ejercicio 5 de lectura para hacer rápidamente ese y que no se vayan con tanto deber. Carlos, ¿está vivo? A ver, William, presente. Vivo. Sí, listen. Bueno, esos 3 minutos que me falta voy a tomar Lisa mejor. Lisa, William, presente. Carlos, presente. Vivo o muerto. No me responde. Fernanda, Presente.
Gracias. Carlita. Presente, Lice. Gracias. Nancy. Presente, Lice. Ah, Rosa. Presente, Lice. Ok, entonces está William, Fernanda, Carlita, Nancy, Rosa. ¿Alguien que no nombré? ¿No? Bueno, entonces las actividades para el día, para la otra semana son desde la página 98 hasta la página 99. ¿Sí? Voy a hacer rápidamente para que no se vayan con tanto deber. Me voy a rogar unos 4 o 5 minutos de la siguiente clase, pero nuevamente, para que no se vayan con mucho deber. Ok, el ejercicio 5 me confirma rápidamente. Dice, calcula el volumen de dióxido de carbono, CO2, medido a 28 grados Celsius y 171.322 pascales, que se producen al reaccionar 72 gramos de metano CH4 con suficiente oxígeno. ¿Estoy bien? Sí, Lice. Ok, entonces la ecuación que tiene que hacer sería CH4 más 2O2, sí, esta ya está balanceada para no demorarme mucho, CO2 más agua. Esta es la ecuación que siempre que se produce esto, que tengamos metano, nos va a producir agua y CO2. Listo, siguiente paso que me dan, lo que me piden hallar es 72 gramos, ¿sí? De CH4, ¿sí? De metano. Necesito primero, para poder hacer cualquier cosa, necesito transformar esto en moles. ¿Cómo transformo de gramos a moles? Con la masa molar, ¿sí? Del metano. ¿Cuál es la masa molar del metano? La masa molar del metano es 16 gramos por mol. ¿Sí? Eso nuevamente hacen paso por paso, les va a salir o buscan en internet, sale directo eso. ¿Qué significa? Significa que un mol de metano me produce ¿cuánto? 16 gramos de ¿qué? De metano. Sí, este sería mi factor de conversión. Listo, entonces como yo quería transformar 72, ¿dónde va gramos? Gramos va en la parte de abajo. ¿Y dónde va mol? Arriba. Sí, al lado de mol que estaba, está el 1, que está al lado de gramos, el 16. Se elimina gramos con gramos, ¿y en qué me está quedando la respuesta? La respuesta me está quedando en qué? En mol de metano. ¿Cuánto es eso? Déjenme haciendo ahí, 72 por 1, 76 por 1, dividido para 16. Esto es a 4,75. 4,5. 75 mol de, sí, mol de metano, CH4, perdón. Listo. Ok, siguiente paso. Hacer el estequiométrico, el paso estequiométrico. Como yo necesito saber cuánto oxígeno, perdón, al fraccionar, dice calcula el dióxido de carbono, perdón, eso me pide, calcula el dióxido de carbono necesario. ¿Sí? ¿Cuál es el dióxido de carbono? Es esto. ¿Sí? ¿Y qué obtuve en este momento? Metano. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice aquí directamente viendo la ecuación? Viendo la ecuación me dice que un mol de metano produce ¿cuántos moles de dióxido de carbono? Me dice que un mol de metano, viendo la ecuación, produce ¿cuántos moles de dióxido de carbono? Produce un mol de dióxido de carbono, ¿sí? Entonces, fíjense, es mi otro factor de conversión para transformar ahora de CA4 a ¿qué? A dióxido de carbono. Entonces, hagamos eso nuevamente. Sería 4,75 mol de CH4. Si quiero multiplicar, ¿dónde va mol de CH4? Viendo esto abajo. Mol de CH4. Aquí va mol de CO2. Aquí sería 1, 1. Se elimina mol con mol. Y me está quedando directamente esto. Me queda que es ¿cuánto? 4,75 mol de CO2. ¿Sí? Listo. Ya he calculado cuántos moles son necesarios para producir CO2. ¿Sí? Aquí el problema radica en que no le están pidiendo moles, tampoco le están pidiendo gramos. ¿Le están pidiendo qué? Le están pidiendo el volumen. ¿Sí? Entonces vamos a tener que utilizar la fórmula. Esta fórmula, bueno, ¿qué tiempo estamos? Todavía tengo. Uy, ya se me va. Solo escribo la fórmula que les van a utilizar para poder encontrar ese volumen. El volumen se encuentra con la fórmula que vimos la anterior semana, con N por RT sobre P. ¿Sí? Esta fórmula, donde P es presión, T
T es temperatura, R es constante de los gases y N es el número de moles. Ya tenemos, verán, el moles. Temperatura nos da la temperatura que es de 28 grados Celsius. Eso tiene que transformar a Kelvin. Y la presión está en pascales, tiene que transformar en atmósferas. ¿Sí? Ok, yo les doy rápidamente sus valores que yo ya transformé. En temperatura sale 301 Kelvin. En presión sale 1,7 atmósferas y el valor final del, sacando todo eso, haciendo y aplicando todo.